Esta es una nueva emisión de TVC4 Noticias, el informativo diario de Comarca TV. Descreemos de la primicia, de lo urgente, de lo que a poco de andar suele ser diferente a lo que el apuro comunicacional presenta inicialmente como real. Nuestro compromiso es con la verdad. Estas son las novedades. Tras la reapertura, cierran 3 pubs en Inglaterra al detectarse casos de coronavirus. Reporte matutino del Ministerio de Salud sobre el COVID-19. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. No hay opción al capitalismo, pero llegó la hora de ponerlo en su verdadera dimensión, dijo el presidente. Legisladores y funcionarios de medios públicos coinciden en fortalecer la paridad de género en medios privados. El Gobierno Nacional envió al Congreso un proyecto de amplia moratoria impositiva. La detienen por circular sin permiso y descubren que tenía un pedido de captura de la provincia de Tucumán. Axel Kicillof anunció la regularización laboral de casi 15.000 trabajadores estatales bonaerenses. Quirós afirmó que la cantidad de casos de coronavirus se estabilizó en la ciudad de Buenos Aires. La columna con los consejos del viejo profesor para un nuevo modelo de país, el día en que fueron asesinados en Mar del Plata abogados laboralistas. Tras el levantamiento de restricciones, al menos 3 pubs en diferentes ciudades de Inglaterra, que reabrieron sus puertas el fin de semana pasado, debieron cerrar nuevamente, después de que algunos de sus clientes dieron positivo por coronavirus, informaron así medios británicos. Compartamos el reporte diario del Ministerio de Salud sobre el COVID-19 en Argentina. 3.669 casos confirmados en la jornada de ayer de coronavirus en la República Argentina, 93,6% con residencia en el área metropolitana de nuestro país, en Buenos Aires, 1,4% en Jujuy, el 0,8% en el Chaco y el 0,7% en la provincia de Córdoba. 6 provincias no han reportado casos en la jornada de ayer. 90.693 son los casos totales que han sido confirmados en nuestro país, 13 de los cuales en nuestras Islas Malvinas. 1.749 personas fallecidas por coronavirus en el país, una tasa de letalidad del 1,9% del total de los casos confirmados y una tasa de mortalidad de 37,9 personas por cada millón de habitantes. 75 años es la mediana de edad en las personas fallecidas. Un 33,7% de los casos relacionados al ser adquiridos con un contacto estrecho con un caso de coronavirus y un 47,8% que se ubican en zonas de transmisión comunitaria, la cual se ve de manera sostenida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el área metropolitana de la provincia de Buenos Aires, Chaco en sus ciudades de Resistencias, Barranqueras, Puerto Vilelas y Fontana, en Neuquén, en su ciudad capital, Plotier y Centenario, y en Río Negro, en General Roca y Chipoleti. 24 son las provincias que han confirmado casos de coronavirus, más de 14 días desde el último caso tenemos en La Pampa. 662 personas internadas en terapia intensiva, 91,7% en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la provincia de Buenos Aires. Sabemos que la prioridad sanitaria es el control del coronavirus. Pero la salud no es solo coronavirus. Ninguna enfermedad que requiera seguimiento debe quedar sin atención. Al inicio de esta pandemia no lo pudimos decir con claridad. Hoy sí. Si nos necesitas, llámanos. Estamos aprendiendo muchas cosas. Estamos aprendiendo sobre todo a cuidarnos. Pero no cuidarnos de los demás, sino cuidarnos con los demás. Cuidarnos a nosotros y cuidar a los otros. Especialmente a los más necesitados, a los que están solos o a los que no tienen techo para hacer cuarentena. Hoy la salud se construye haciendo puentes. Hoy construir comunidad es más necesario que nunca. Cronograma de pagos del ingreso familiar de emergencia. Con el feriado del 9 de julio, del próximo jueves,
Se suma el 10 como día puente, por lo que el cronograma de pago de los haberes del bono de emergencia asignado en el marco de la pandemia por coronavirus se retrasará. Los que tienen DNI terminados en 2, el lunes 6 de julio. DNI terminados en 3, el martes 7 de julio. DNI terminados en 4, el miércoles 8 de julio. DNI terminados en 5, el lunes 13 de julio. DNI terminados en 6, el martes 14 de julio. DNI terminados en 7, el miércoles 15 de julio. DNI terminados en 8, el jueves 16 de julio. DNI terminados en 9, el viernes 17 de julio. El presidente Alberto Fernández sostuvo que no hay una opción al capitalismo, pero consideró que ese sistema se degradó y llegó la hora de ponerlo en su verdadera dimensión. Lo que ocurrirá, sostuvo, tras la pandemia de coronavirus. Yo tengo la impresión de que nos ha tocado vivir un tiempo único, ¿no? Que a veces, como es cotidiano, perdemos dimensión de la gravedad del tiempo que nos ha tocado vivir. Único por los resultados. Acabo de mandarle una nota deseándole pronta recuperación al presidente de Brasil, que está infectado de coronavirus. En un mundo donde la pandemia no cede, donde permanentemente vivimos un tiempo de una suerte de flujo y reflujo, donde pensamos que las cosas empiezan a superarse y de repente todo vuelve, y nos hace muy difícil proyectar el futuro. Aún así, yo diría que tenemos bastante certeza sobre cómo va a ser el futuro del mundo. Porque el mundo va a cambiar, claramente va a cambiar. Va a cambiar porque nosotros hace meses que estamos preocupados por leer listas de infectados y de muertos que ocurren en nuestros distintos países. Y hemos dejado de ver lo que le pasa a la economía, y dejamos de ver las bolsas de comercio, y dejamos de ver cómo los valores de los estados se han caído enormemente, y cómo las empresas han entrado en una crisis, muchas de ellas terminales, que han obligado a los mismos estados a intervenir para sostenerlas en pie. Creo que tenemos una gran oportunidad, y creo que lo que debemos aprovechar y deben aprovechar los dirigentes cristianos de empresa es esa enseñanza que Enrique Yogo dejó y que dio vida a esa institución, que es la de hacer un capitalismo que integre a la sociedad, no que la divida. Un capitalismo que distribuya mejor el ingreso entre los que invierten, arriesgan y ganan y deben ganar, y los que trabajan y ponen su esfuerzo cotidianamente. Yo no creo que haya una opción al capitalismo. Lo que sí creo es que el capitalismo fue degradándose y ha llegado la hora de volverlo a poner en su verdadera dimensión. Siempre digo yo, ¿no? Cuando Ford construyó su imperio, empezó haciendo un producto de élite, que era un automóvil. Y un día se preguntó por qué sus trabajadores no tenían esos autos, lo que ellos producían, y se ocupó de que lo tengan. Y ese día empezó a ser un producto de élite, un producto popular, tan popular que hoy el auto, hay millones, miles de millones de personas que acceden en el mundo al automóvil. Creo que ese es el mejor capitalismo, y ese es el capitalismo que tenemos que trabajar entre todos y desarrollar entre todos. Legisladoras, funcionarias nacionales y periodistas coincidieron en la necesidad de fortalecer la paridad de género en los medios privados y públicos, si bien admitieron que aún falta mucho por hacer, y marcaron la importancia de continuar avanzando para sancionar leyes que busquen la equidad e igualdad en el ámbito de la comunicación.
El patriarcado al que hacías referencia, el machismo que sigue imperando en los medios, conducido en su mayoría por varones, sigue estando. La televisión pública tiene hoy la primera conductora trans en un noticiero. Esto ha generado repercusión nacional e internacional. El mundo ha destacado que por primera vez una mujer trans está ocupando un lugar central conduciendo noticias. Se trata de Diana Surco, que es una excelente profesional. A partir de esta nueva gestión, insisto, hemos, por ejemplo, en cargos jerárquicos, que siempre se pide que la mujer tenga poder de decisión, en definitiva, a 20 mujeres. Creo que hay políticas que sobrepasan o deberían sobrepasar al accionista o quién es el accionista. Creo que el paso del Estado, que ya lo ha dado y ya lo está dando en muchas cosas, por lo pronto en la cantidad de mujeres que están dirigiendo los medios estatales, tienen que ser un ejemplo a imitar o van a ser, confío, de los medios privados. Cuando terminamos de armar el gabinete acá, tenemos 20 cargos jerárquicos más o menos aproximadamente y 17 son mujeres. Y no me di cuenta cuando lo hice. No es que buscamos que sean mujeres. Buscamos lo mejor para cada una de las áreas. Encuentro un enorme profesionalismo y una enorme capacidad en las mujeres. Creo que tenemos que llevar esta lucha y yo les propuse a la Comisión de Periodistas Mujeres Argentinas que me vino a ver hace un tiempo a los medios privados. El gobierno envió al Congreso una iniciativa que amplía el alcance de la moratoria 2020 creada por la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, para incluir a todos los contribuyentes que originalmente no habían sido contemplados y aliviar la carga de las deudas acumuladas durante la pandemia. Esta moratoria supone una ampliación respecto a la que se votó en diciembre del año pasado en el marco de la Ley 27.541 de recuperación productiva, y solamente entonces se focalizó en las pequeñas y medianas empresas y en las personas humanas que accedían al certificado de pequeña y mediana empresa. Por eso es que esta ampliación de las moratorias va en dos sentidos. Por un lado, incorporar a aquellas empresas de mayor tamaño que habían quedado afuera, pero también incorporar a las personas humanas, aún aquellas que no tienen el certificado de pymes, a los beneficios de la moratoria. También supone una ampliación, ¿por qué? Porque se incorporan deudas, la moratoria anterior incorporaba las deudas al 29 de noviembre del 2019, nosotros estamos incorporando toda la deuda previsional y tributaria y aduanera hasta el 30 de junio. Lo único que queda fuera de esta moratoria serían los aportes a las obras sociales y a las ART. Esta moratoria, en realidad, se pueden inscribir hasta el 31 de octubre de este año y recién se empieza a pagar la primer cuota el 16 de noviembre del presente año. Las cuotas van a ser, para lo que es deuda previsional y tributaria, 96 cuotas para las grandes empresas y 120 cuotas para las personas humanas y para las pequeñas y medianas empresas. Otro cambio respecto a la moratoria anterior es que se reduce la tasa de interés. En ese momento se había fijado para los primeros meses una tasa del 3% y en consonancia con lo que ha sido la política del Banco Central de ir reduciendo progresivamente las tasas de interés, ahora esa tasa ha sido disminuida al 2% hasta el mes de enero. A partir del mes de enero va a ser una tasa variable. Acá quiero agregar una cosa. Para aquellas empresas que ya adhirieron a la moratoria de la 27.541, a la moratoria PYME, nosotros le vamos a permitir revisar hacia atrás, esta disminución de la tasa de interés para aquellas empresas que ya empezaron a pagar la anterior moratoria.
De la deuda exigible, o sea, de la deuda que no está regularizada, hoy por hoy asciende entre personas físicas y personas jurídicas a 281.700 millones de pesos. Si a eso le sumamos la deuda que está en planes, en los distintos planes, o sea, deuda regularizada, eso ascendería a más de 500.000 millones de pesos. Y también se condiciona la posibilidad, o sea, que caducaría esta moratoria si se encuentran y se identifican casos en que las empresas que se beneficiaron con la moratoria están realizando operaciones en el mercado de títulos violando o vulnerando lo que plantea la normativa cambiaria. Esto me parece que es importante porque durante 24 meses les estamos pidiendo a las empresas grandes que reinviertan sus utilidades, que se inhiban de realizar pagos en concepto de patentes, regalías, intereses a sus empresas vinculadas en el exterior y además que se inhiban de participar en estas maniobras de arbitraje a través de títulos para eludir la normativa cambiaria. Una mujer fue detenida cuando violaba la cuarentena por el coronavirus y circulaba sin el permiso obligatorio, lo que ocurrió a bordo de un colectivo por las inmediaciones de la estación Liniers. Al ser identificada, se determinó que tenía un pedido de captura por falsificación de moneda y documento público en la provincia de Tucumán, según informaron fuentes policiales. Sí, personal de tránsito y de la policía de la ciudad detiene la marcha de un colectivo, identifica a los pasajeros, con la señora no poseía permiso para circular, se la identifica y posee un pedido de captura a solicitud de un juzgado tribunal de la provincia de Tucumán por falsificación de moneda. Axel Kicillof anunció la regularización de casi 15.000 empleados del Estado provincial, la mitad de ellos trabajadores de la salud, que pasarán a formar parte de la planta permanente, lo que fue calificado por el mandatario como un reconocimiento de derechos y un acto de justicia. Se tratan de anuncios sobre pases a planta, sobre regularizaciones de situaciones de precarización laboral, sobre designaciones de nuevos trabajadores y trabajadoras del Estado provincial, puntualmente en materia de salud, y también que la reapertura de distintas mesas técnicas que van a tener lugar en estos días. Hoy tenemos un tejido productivo que está, obviamente, atravesando esta crisis con dificultades también, con muchos trabajadores en la incertidumbre, con el sector privado en un estado de prácticamente de tensión. Y sabemos también que es un momento donde el empleo está amenazado en general. Por eso nosotros venimos hoy a hacer un anuncio que en medio de esa época tan confusa y complicada da algunas certezas. Y la certeza principal es nuestro compromiso con el empleo público estatal. 15.000 trabajadores que estaban en condiciones precarias. La palabra global es precarización del empleo público. Que la precarización implica pérdida de derechos, que le faltan derechos obtenidos, esfuerzo realizado, reconocimiento por parte del Estado. El ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, afirmó que la cantidad de casos de coronavirus por día en la última semana se está estabilizando, un dato que consideró es una muy buena noticia, una buena información. El total de casos confirmados al día de hoy son 31.443. Lamentablemente 603 personas que residen en la ciudad han fallecido, lo que hace una tasa de letalidad en la ciudad de Buenos Aires por COVID-19 de 1.92%.
Aquí pueden ver, como siempre mostramos, la curva de casos día por día desde el primer día. Como podrán ver, se puede ver con cierta claridad lo que yo les vengo contando hace algunos días, que la cantidad de casos por día en la última semana se está estabilizando, lo cual eso es una muy buena información. En el esfuerzo que está haciendo la ciudadanía y el que estamos haciendo nosotros, como ya mostré toda la información de lo que estamos haciendo, esperamos llegar al final de este periodo, al día 17, con la curva lo más controlada posible, con el R lo más bajo posible, sobre todo que pueda bajar debajo de 1 y entonces poder proponer a la ciudadanía algún cambio en la estrategia que tenemos hoy. Lo que terminemos proponiendo y cómo coordinar en el área metropolitana va a depender mucho de cómo estén los datos en ese momento y ahí cuando tengamos los datos a la vista dialogaremos. Todos tenemos la perspectiva de que esta cuarentena, si se cumple de manera apropiada, seguramente va a disminuir la contagiosidad en todo el territorio del AMBA. Con lo cual esperamos que esa sea la situación y veremos cómo continúa esa información, sobre todo, yo diría, para mediados de la semana que viene, que va a ser un momento importante para ver los resultados. Los argentinos, hace algo más de 4 décadas, lo decimos diariamente, vivimos en un antiproyecto. Es importante no olvidarlo. Antiproyecto que nos ha impuesto sigamos siendo deuda, es decir, que no seamos, cuyo enemigo central fue y es el trabajo, el trabajador ocupado, desocupado y jubilado. Cómo revertirlo y qué hacer es tarea de todos y de todas. Por eso esta columna diaria del viejo profesor va recogiendo uno a uno los principios metodológicos propuestos por el profesor Gustavo Cirigliano, que son una guía, un aporte para analizar los contenidos de un nuevo proyecto de vida, que dejando atrás el antiproyecto nos permita compartir un nuevo proyecto de país. Ejes que están presentados de un modo simple, sin pretensión técnica, para que todos y no unos pocos iluminados puedan participar, discutirlos y aportar propuestas. En todo proyecto nacional se generan o resultan subproductos o efectos colaterales no expresamente buscados, y aún se podría decir que no queridos, pero que se derivan casi necesariamente de otros componentes sí queridos. Es pensable que la clase media, es decir, los hijos de los inmigrantes que se quedaron en las ciudades, no ha sido un resultado previsto ni tal vez deseado, de haber sido sospechado, dentro del proyecto del 80. Los supuestos teóricos en que al parecer se apoyaba el proyecto del 80 postulaban dos clases, oligarquía por un lado y sectores populares inmigrantes y nativos por otro. La clase media resultaría un factor que irrumpe con componentes distorsionantes en el proyecto del 80 originario. Tampoco fue previsto el acceso, universidad mediante, de tales sectores de clase media a posiciones de gobierno, lo que ocurre con el radicalismo e Irigoyen. Se colaron a través de un instrumento, que es la universidad, estaba diseñado para los grupos dirigentes, como se observa en la ley Avellaneda, tan ajustada al proyecto del 80, que le bastó tener 4 artículos y duró 70 años. Tampoco estaban previstas algunas inmigraciones, como es el caso de los sirio-libaneses o árabes, vulgo turcos, u otras similares asiáticas, que no eran las europeas privilegiadas por el proyecto del 80, claramente indicadas en el artículo 25. En el caso citado, el inmigrante llegó al país provisto de un pasaporte turco. Turquía, que ocupaba a tales naciones árabes, era un país asiático y europeo a la vez. Dicha inmigración penetró por la ruta del Pacífico y cruzando la cordillera se asentó en la región al pie de ella y funcionó, según algunos sostienen, como una suerte de colchón entre los grupos dirigentes u oligarquías provinciales y los sectores populares nativos. Una función de intermediación utilizada en otros países ocupados por el Imperio Británico. Los subproductos o consecuencias no queridas derivadas de lo que sí fue querido suelen contener un carácter nemético
o de venganza. Resultan a la postre contrarias a las intenciones del mismo proyecto. Pueden considerarse como una venganza de la realidad por las modificaciones que en ella forzadamente se introdujeron. Puede ser visto como el recodo, la vuelta, el repliegue, que luego de un primer momento de crecimiento suele presentar los aspectos negativos no previstos. El 7 de julio se conmemora lo que se ha denominado como el Día de las Corbatas, el día en que fueron asesinados en Mar del Plata abogados laboralistas. Luis Roa, abogado de trabajadores, hace una pequeña semblanza que parcialmente tomaremos en esta edición. Y nos dice que Norberto Centena, el Tordo, como le decían, no se pretendió creador, sino compilador, acopiador de doctrinas y jurisprudencias pretéritas, acumulador de la memoria colectiva, intérprete de los trabajadores que sabían anchos de hombros en épocas en que llevaban en sus sobacos nada menos que una ley de contrato de trabajo y el convenio colectivo, verdaderas armas que edificaron la soberanía de los humildes. Y al viejo lo tragó la noche triste y brutal, se lo llevaron, diría el expediente, como tantas veces, como en el 55, o como en el Conintes por peronista, como con Onganía, como la misma noche del 24 de marzo, pero esta vez su tosudez no alcanzó. Ya se habían llevado parte de su obra con el desguace de su ley de contrato de trabajo, apagando la vigencia de 27 artículos y mutilando otros 98. 125 en total, diría la estadística. Y no bastó con la mera abrogación. La bestial dictadura no tendría reparos en la mutilación completa, la de la obra y la del propio creador, la de esa modesta ley y la de ese abogado de trabajadores. Tenían que demostrarlo, nadie jode con los que mandan. Y siempre me pregunto, ¿qué habrá pensado en su martirio? ¿Qué poderosa fuerza pueden tener las palabras para explicar tal masacre? ¿Qué subversivo puede ser el ejercicio de abogar por los débiles? Sigue preguntándonos Roa. No puedo afirmar que tanto él como Salvador Arestín, Tomás Fresneda, Raúl Alaiz, Jorge Candeloro, pero también Néstor Martins o Carlos Moreno, fueran héroes de gesta, solo que ya no están porque decidieron vivir y morir en su ley, la de los hombres justos y consecuentes. Cierra Luis Roa. Y agregamos nosotros. El antiproyecto vino a destruir al enemigo de la especulación, el trabajo y el trabajador. Como ejemplo para cualquier otro osado, y asesinó por eso brutalmente a palos al autor de la mayor ley antifraude laboral, la ejemplar Ley de Contrato de Trabajo. Los recordamos y los honramos como el Día del Abogado Laboralista. Hoy la pandemia nos demuestra, todos tenemos que ocuparnos de sostener la vida, la propia y la ajena, respetando los consejos sanitarios para evitar que la enfermedad se expanda. El bien común es lo que entre todos debemos conquistar, lo que debemos realizar. Lograrlo reclama fidelidad. Cuando bajo cualquier excusa, bajo cualquier argumento, se atenta contra el bienestar general, poniendo en peligro la salud pública, se traiciona las necesidades del pueblo. Es el momento en que muestra su peor cara el antiproyecto. Proyecto de no país, proyecto de muerte, que nos rige desde hace varias décadas. Y cuando pululan los que, más que irresponsables, son cómplices. Sostener el proyecto de vida exige el compromiso y el trabajo de todos, ahora y después de la pandemia.